Amigos de Radio El Muro, nos volvemos a encontrar en este bloque deportivo que estamos tratando de desarrollar. Una vez más invitamos a Diego Muñoz. Diego, ¿cómo estás? Y estamos todos bien, a darle vuelta a la pelotita, a la historia. Que ruede la pelota, ¿cierto? Oye, la sesión pasada, iba a decir la clase pasada, ¿no? La sesión pasada revisamos acerca de, en general, el tema de las SA y las concesionarias. Hubo buenos comentarios de parte de la gente que vio y dejamos una meta, digamos, dejamos una pega para esta semana que tenía que ver con analizar la selección, pero como la selección es tan vasta en el tiempo, vamos a tomar un periodo en particular que va a ser más bien en la década del 70 y la década inicios del 80, o quizás avanzamos hasta un poco más allá de los 80. Entonces serían las selecciones chilenas entre el 70 y el 80 aproximadamente lo que revisaríamos, ¿cierto? Así es. ¿Qué podéis decir? ¿Qué podéis decir de esas selecciones? A ver, es una época bien de buena calidad futbolística. Recordar a la mayoría de los auditores que de la década del 62, para ser básico, el Mundial, Chile vive un buen periplo futbolístico, iniciando la década del 70 con la Universidad de Chile siendo semifinalista de Copa Libertadores, y a su vez los equipos chilenos locales en la época se preparaban para el desafío de los torneos intercontinentales con mucha calidad, mucho profesionalismo. Y obviamente eso repercutía directamente en las selecciones chilenas. Que esa calidad era una parte sumamente patentada en la selección, pero siempre pasaba algo, como decía Pedro Carcuro en la época, siempre pasa algo, y siempre episodios bastante tristes. Voy a sacar el gorrito de Arsenal, Cañoneros. Siempre pasaba algo bien triste que empañaba la selección chilena. Tenemos, porque dijiste buena calidad de jugadores, buena calidad futbolística en esos años. Vamos a mencionar algunos como para refrescar un poco la memoria. La gente de más edad obviamente va a tener otros referentes, quizás nos pueden aportar otros nombres, pero si uno va esencialmente por algunos jugadores clásicos, tenemos Elías Figueroa, mejor jugador de América, Tres veces, ¿cierto? Jugador que, si bien es cierto, surgen los equipos chilenos, después juegan grandes equipos de Sudamérica, si mi memoria no falla, Peñarol, Internacional de Porto Alegre, grandes equipos. Tenemos en esa época a Chamaco Valdés. Muchos gente de mayor edad, cuando tú le habláis de los jugadores actuales, siempre te salen con la siguiente, ¿no? Pero tú no viste jugar a Chamaco. Tú no viste, vamos a entrarle un poco en aquello. Solamente estamos nombrando, ¿no?, para refrescar la memoria, Carlos Humberto Caselli, el rey del metro cuadrado, ¿cierto? También hay videos clásicos donde lo puede ver uno pasándose hasta el guardalínea y el árbitro. Se pasó y graba la galera. Se pasó, extraordinario, ¿cierto? El Pollo Vélez, que después fue seleccionado nacional de inferiores. ¿Quién más tenemos por esas décadas? A ver si hay... Guillermo Páez de Colo Colo, y se nos olvida uno que es fundamental en el trabajo de lo que hacía Elías Figueroa, que era el mariscal, que era el señor Alberto Quintano, ídolo, parte fundamental de la segunda etapa del Ballet Azul, y que luego va a México a ser un ícono y leyenda del Cruz Azul. Oye, si mi memoria nos falla, entre medio está Reynoso, puede ser, ¿no? Está Carlos Reynoso, que fue estrella en el América. De hecho, es catalogado el mejor extranjero de la historia del fútbol mexicano. Fíjese, entonces, por nombres, estamos hablando esencialmente de los 70. Aquí hemos mencionado jugadores de los 70. Gatos Ben en el arco para el Mundial 74. ¿Está Gatos Ben? No. Osben, más tirado por el 80, era Leopoldo Vallejo, si no me equivoco, de Unión. Está Leopoldo Vallejo, pero también está Osben. Sí, ahí lo vamos a... más chico, era suplente, si no me equivoco, de Vallejo. Tenemos después los 80 Pato Yáñez. Aparece un joven Pato Yáñez ahí. Un joven Pato Yáñez, que vendría siendo como el equivalente actual, yo lo veo así, quizás estoy equivocado, a lo que fue en su minuto Alexis Sánchez. El tipo que viene de la región, Alguna vez Pato Yáñez dijo que él era mejor. Claro, mira, fíjate.
¿Cachai? Bueno, para los que son seguidores de Bomba, Eduardo Guillermo Bombalé, que siendo un jugador rústico, es un tipo que estaba presente permanentemente en las nóminas y participaba para los mundiales y todo. Moscoso, que también estaba Miguel Ángel Neira, en ese equipo. Aparece un joven, Lizardo Garrido, para el proceso de España 82. Vladimir Vigorra también. O sea, jugadores que marcaron época, que son clásicos. Y uno podría decir, yo los quiero, si estuviera jugando en el FIFA en este instante, yo los pongo en mi equipo. No, yo a Chamaco lo pongo fijo. Ya, entonces, hay una serie de figuras, digamos, que aparecen, que surgen, otras se escapan porque la memoria después uno las va perdiendo. Ahora que han estado armando las mejores selecciones con esta cuestión del COVID, los grandes medios han llamado a los jugadores para que armen sus selecciones. Y a mí hay algo que me llama mucho la atención de esto, es que particularmente estas mejores selecciones están contemplando, yo diría, en un 85-90% jugadores de la actualidad, de los últimos 10 años. No sé si lo mencionamos en el programa anterior, y con el respeto a las generaciones más nuevas, actuales, hay un poquito de algo medio subvalorado hacia ciertos cracks de hace unas décadas atrás, donde yo creo que no llegaron lejos porque me acojo a lo que dije al principio, siempre pasaba. Era otro fútbol igual. Hoy en día, ¿por qué Sudamérica y en Chile salen tantos muchachos de repente para el fútbol extranjero? Juega mucho a favor el factor del internet. Hoy en día los submarinos sub-20 tienen, con suerte, 7.000 personas en las gradas, pero de esas 7.000, 1.000 son veedores. Claro. Pero los principales clubes de Europa. Mientras tanto que en la década de los 70 y los 80 no sucedía eso, no estaba tampoco el elemento del internet o el YouTube, que hoy en día, si mi hijo sale extraordinariamente un crack en el barrio, subo 3 videos y eso se empieza a difundir y de repente te pueden tocar la campanita un club importante. Antes no existía eso. Por eso yo creo que es muy meritorio lo de Elías Figueroa, que abre la gran puerta hacia el extranjero a muchos futbolistas. Y es muy importante también lo que uno dice, a ver, Caselli jugó, si no me equivoco, en el Español. Sí, claro, jugó en España, en equipos más pequeños, sí. En España. Jugó en equipos de segundo, tercer orden, dirán algunas gente de las generaciones actuales, pero lo que costaba llegar allá, ojo, era otra. Hay una forma muy buena de la selección de Cataluña donde está Cruyff con Caselli. Claro. Para seleccionar, vale, era todo un hito. Claro, sí, y era un crack, aparecía los fines de semana en los medios, en la prensa, ¿cierto? El tipo convertía, jugaba bien. Claro, una vez, es como la historia de Pelé, ¿sí? Pelé alguna vez dijo que nunca le han contado todos los goles realmente que él hizo. Claro, estos caballeros de repente se aferran hasta la amistosa que jugaban por la Copa X como parte de su repertorio de goles, pero eran realmente cracks que da la impresión que hoy en día están un poquito olvidados en la discusión. Te voy a poner el siguiente desafío, y a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo esencialmente, porque aquí vamos a poner una imagen. Disculpen la falta de tecnología, pero estamos tratando de subsanar aquello. A ver si nos resulta. Veamos esta selección. A ver, espérame, ahí está. Perfecto. Esta selección que vendría siendo la selección que va al Mundial del 74 en Alemania. Así es. El uniforme Adidas, vamos a poner el uniforme Adidas de Chile. ¿Ves? Esa es una imagen clásica. Acá voy a plantear yo un pequeño detalle y luego te voy a dar la palabra. Esta selección va al Mundial, diríamos, casi por accidente. Recordar que en términos históricos hay un evento lamentable que en realidad olvidado muchas veces, del por qué esta selección, siendo muy buena, porque en ese sentido tiene mucha razón, de mucha calidad los jugadores, va al Mundial. Esta selección tiene que ir a un repechaje el año 73 con la Unión Soviética. No clasifica de inmediato al Mundial 74 y tiene que ir a un repechaje. Este repechaje le toca, por estas cosas del destino, en la Unión Soviética. Juegan un partido de ida en la Unión Soviética, y un partido realmente fantasma, porque no tenemos videos, no hay mayores datos, solamente se sabe que hay un empate, una foto, creo que es lo único que sobrevive a ese partido, y
Esto fue más o menos junio del 73, el primer partido de ida ya. Y de vuelta, ya se ha producido el golpe de Estado de las Fuerzas Armadas de Pinochet. Y la Unión Soviética amenaza con no venir a jugar la segunda llave, digamos, de esta eliminatoria para ir al Mundial. Entonces, ¿qué pasa con los dirigentes? Los dirigentes medio complicados, no sabiendo efectivamente si llegaba o no llegaba a esta selección, en un ambiente caótico. Usted podrá comprender que es un ambiente caótico lo que se está viendo en Chile. El estadio había sido días atrás recinto de prisioneros, así de sencillo. Y resulta que se contrata al Santos de Brasil para animar un partido amistoso en caso de que no llegara la selección. Y en ese contexto llega la hora del partido, los jueces al medio, los jugadores, sale la selección chilena y se produce una situación que probablemente no se haya visto nunca en una eliminatoria mundialista. No. Que es técnicamente que el equipo chileno comienza el partido y hace un gol simbólico, llamémosle, en un arco totalmente desguarnecido, frente a un estadio lleno, porque esto es lo más increíble, el estadio estaba lleno, por todos lados, y es finalmente el personaje que te voy a comentar, que espero que tú nos cuentes una historia un poco desconocida sobre él, Chamaco Valdés, quien es el elegido a marcar ese gol, digamos, un triste gol, el más triste de los goles que se ha marcado en el Estadio Nacional. ¿Cuál es el lado B de este chamaco? De partida se le conoce como el gol de la vergüenza. ¿Por qué el gol de la vergüenza? Porque mucho tiempo después se reveló que en los camarines del sector norte, en la escotilla 8, si no lo recuerdo, resulta que sí habían prisioneros. Estaban todos encerrados ahí. Cuando la FIFA, en ese entonces, junto con el presidente de la ACF, la Asociación Central de Fútbol, se llamaba ese entonces, no era ANFP, estaban al tanto de eso. Es decir, tanto dirigentes como el mundo periodístico, como la misma FIFA, estaban al tanto de que en el Estadio Nacional aún habían prisioneros y aún así le dan el vamos al partido. Obviamente los jugadores, entre el deseo innato, y hay una entrevista del Pollo Viria donde él dice que en cierta medida fueron medio cobardes, ellos estaban al tanto de aquello, pero no se opusieron, el fútbol era un mundial, y bueno, ya les tiró más como el amor y la pasión por lo deportivo. Pero en ese caso la mayoría estaba al tanto de lo que sucedía. ¿Y cómo estaba al tanto? Chamaco Valdés, algún tiempo en un documental, reconoce que él junto con Carlos Caselli y con otros miembros más del equipo, semana antes habían ido a visitar al jugador Lepe, que era prisionero en este nacional. Carlos Lepe, si me equivoco el nombre, estoy seguro, que estaba prisionero, que era jugador de Colo-Colo, y del cual Chamaco Valdés tuvo que acudir a conocidos y también a su rol de ídolo referente futbolístico en la época, para lograr acceder a visitar a este jugador, y va a participar directamente, casi apelando a sus pergaminos de ese entonces, para que sea liberado. Es decir, en el Estadio Nacional no se salvó nadie, ni siquiera Vladimiro Misa, que era relator, ni siquiera Lepe, mira, se me olvidó el nombre, no lo de Hugo o Carlos Lepe, o Yagolia. La cosa es que tanto sea Caselli como el Pollo Belli, sobre todo, y Chamaco Valdés, ocuparon todos sus pergaminos futbolísticos para revertir esta situación, y en su momento estaban incluso hasta dispuestos a comentarle al mundo lo que realmente estaba sucediendo. Y se produce algo muy importante, que es que cuando la Unión Soviética no llega y traen al santo de emergencia, el presidente de la Asociación Central de Fútbol les da la orden casi como un patrón de fútbol: no, tienen que hacer un gol simbólico y lo tienen que hacer, y se lo impuso. Ninguno de ellos quería hacer el famoso gol, pero una de las cosas que demuestra la nobleza de Chamaco, asumiendo que incluso con el tiempo después podía ser hasta interpelado por la acción,
él asume que yo lo voy a hacer porque él se sentía preparado para dar la cara el día en que la justicia iba a tocar la puerta mediáticamente ante este suceso. Sabemos bien que los jugadores no tenían ninguna culpa. Es más, yo creo que es lo que enaltece a Chamaco Valdés, que además del caso del Lepe, él también abogó por otros conocidos que estaban detenidos en el estadio. Que enaltece a Chamaco, que eran futbolistas que se involucraban directamente en política. Ojo, yo creo que eso los transforma en más carácter. Eran tipos que eran conscientes de su rol, de su reconocimiento, y en la situación que estaba Chile, ellos a morir nomás fueron y aprovecharon la tribuna que tenían para, en este caso, salvar vidas, básicamente. Creo que hoy en día en los futbolistas del hoy extrañamos un poquito ese involucramiento, que no tiene nada de malo, si no van a ser menos profesionales, siento yo. No sé los auditores, pero yo creo que lo que más enaltece a Chamaco, a Carlos Caselli, a Pollo Vélez, que eran como los referentes de ese equipo, era que ellos estaban conscientes de la situación social y política y de lo que estaba pasando en el Estadio Nacional a partir de septiembre de 1973. Para colaborar con el nombre que se nos había extraviado, es Hugo Lepe. Don Hugo Lepe, ahí está. Hugo Lepe, y que vale la pena recordarlo como uno de los deportistas, digamos, que en este caso tuvieron la triste experiencia de estar detenido en el Estadio Nacional. ¿Ya? Efectivamente que fue de alguna manera colaborado o ayudó mucho el tema del apoyo que le fue a brindar Chamaco, ¿no? Es un hecho de la causa. Y es esta selección del 73, claro, que va al Mundial 74, se hace en Alemania. Además, imagínate lo que es el contexto de este Mundial, es muy especial, a diferencia de varios otros mundiales. Este tiene muchos componentes políticos muy concretos. Primero Chile va a este mundial y Chile va muy resistido a este mundial, o sea, el mundo, Europa en general, particularmente Europa, sabe de lo que está pasando en Chile. Hay una publicidad, digamos, del sector, en este caso de la izquierda, que muestra a todo el mundo lo que está pasando en Chile, y esta es una selección que es muy impopular en ese aspecto. Hay un dato no menor, cuando se presentan los equipos en el mundial, porque se presentaban los equipos, y se desplazaban en buses. Todas las selecciones tenían buses de colores muy vistosos que aludían a la selección y tenían el nombre escrito notoriamente. Esta selección del 74, la selección chilena, es la única que viaja en un bus gris, sin nombre, precisamente para evitar, según la organización alemana, que son muy esquematizados y ordenados, ¿cierto?, para evitar algún tipo de o manifestación en contra del equipo o algún tipo de agresión, en este caso al conjunto que se desplazaba a los estadios a jugar, o sea, o a los entrenamientos. Entonces, hay un trasfondo del tema del bus, esos elegantes monobloc de Mercedes-Benz. Era que la organización de Alemania estaba muy asustada, y como buenos alemanes esquematizados, por ningún motivo querían, como tú bien dices, vivir un hecho de violencia, y los alemanes estaban muy traumados, y vaya que no, por el famoso secuestro y asesinato de atleta israelí en Berlín, el Juego Olímpico de 1970. Sí. Que fue un acto terrorista bastante potente, porque fue televisado para todo el mundo. Imagínense, toda la prensa mundial en los Juegos Olímpicos de Berlín en ese entonces, en un contexto de Guerra Fría. Entonces fue un papelón, y fue más papelón que saber la organización o el Comité Olímpico siguió adelante con los Juegos Olímpicos, más allá del terrible suceso que está retratado en la película Múnich. ¿Qué pasa para el Mundial del 74? El gran deber de Alemania era limpiar la imagen, su organización, lo acontecido en los Juegos Olímpicos en Berlín, y para aquello, claro, está el tema de Chile. Entonces los alemanes, obviamente para evitar y ante el temor de esto, tomaron decisiones sumamente drásticas que van a tener repercusión directa con el rendimiento tal vez futbolístico de la selección. De partida, a la selección la mandaron a concentrar a un lugar que era, como describe como el Pollo Vélez describió por ahí el mismo Chamaco. Después voy a dar el documental, que es una joya, para que se interioricen eso, que era un verdadero campo de concentración. Estaban con militares, con torres con militares cuidando, vigilando,
y los entrenamientos eran sumamente tensos, estaban muy aislados, a diferencia de otros comités de selecciones que salían, recorrían parte del sector de la Alemania Federal, etc. Pero Chile estaba totalmente sitiado el equipo, y creo que eso mermó en el ánimo del plantel, sumado a que no era muy alentador en la situación en el país. La dictadura empezó ya a utilizar en ese entonces a la selección como elemento distractivo y también de simpatía. Caselli cuenta que una vez Pinochet lo llama para la foto y Pinochet le dice: Carlos, póngase a mi derecha, y Carlos le dice: no, yo siempre me gano a mi izquierda, y se pone al lado para la foto. Entonces la situación era muy tensa, y a pesar de que ese equipo chileno era un muy buen equipo, le faltó mucha fortuna en ese mundial, porque le tocó con las dos Alemanias. Eso es un dato increíble, ¿eh? Es un dato increíble. Le toca con las dos Alemanias y con Australia. Al tiro con la Alemania Federal, que a la postre va a ser el campeón, un equipazo, entre ellos Franz Beckenbauer, Paul Breitner y Gerd Müller. Y Chile pierde 1-0 con gol de Paul Breitner, un golazo, y mal parado a Leopoldo Vallejo, pero es un golazo. Y Carlos Caselli, en la frustración mental, se anota la primera tarjeta roja en la historia de los mundiales. Eso es impresionante. Es como otra vez un dato extraño, marciano, que nos llena de tristeza. Porque no podéis tener los terremotos más increíbles, siempre ser económicamente más golpeado por una cuestión. Ahora, además súmale que la primera tarjeta roja, la nominal, la primera roja que se levantó alguna vez de la mano de un árbitro, cayó en un jugador chileno. Y encima cayó en el arma letal de gol de Chile, porque era un muy buen momento, y expulsado con la primera tarjeta roja oficial de un mundial. Y el equipo se viene abajo, pierde 1-0. Leopoldo Vallejo se repone y saca un balón increíble, una Alemania que va muy muy bien. Y luego le viene la Alemania Federal, con la cual empata, no recuerdo bien el resultado, y con Australia sucede algo bien complejo, bien tenso. Entra un grupo de inmigrantes chilenos, exiliados chilenos que escaparon de la dictadura hacia Alemania, entran con una bandera denunciando lo que pasa en Chile. Fue un mundial bien paradójico, y un mundial que tal vez está en el corazón de la Guerra Fría, porque en otros países hay un equipo africano, no recuerdo el nombre, donde su máxima figura en forma de protesta tira la pelota a cualquier lado y arranca denunciando al dictador en ese entonces de África. Fue un mundial bien político, da la impresión, más allá de tener las dos Alemanias encima ahí. El caso de Chile fue el gran punto de atención, y obviamente ante un mundial televisado que salga una bandera gigante en el centro de la cancha denunciando lo que pasaba en Chile, fue un golpe fuerte, mediático y político en ese entonces. Un golpe duro, ¿no? A la dictadura en este caso. A la dictadura en este caso, y obviamente es un mundial triste porque era un muy buen equipo, y un equipo que le faltó suerte, sobre todo en el partido contra Australia. Le faltó mucha suerte porque no jugó mal, pero pareciera que en el ambiente de la década del 70 y 80 siempre iba a pasar algo. Es como una especie de yeta que había. Yo creo que la yeta estaba ahí en el edificio Portales yo creo que la yeta estaba ahí. Estaba ahí, ¿no? Estaba ahí en la reunión de los generales, yo creo que estaba la yeta. Oye, pero fíjate, como para hacer un punto en relación a esto, tú bien dices, es una selección que no juega mal, una selección que era muy respetada en el contexto sudamericano, y que tenía probablemente el mejor central de Sudamérica en ese momento. Ya un tipo que era capaz de sacarte una pelota de pecho y sacarse a un delantero por encima, o sea, un tipo que era un clase. O sea, Elías Figueroa llega al mundial como el Beckenbauer sudamericano. O sea, de hecho, Beckenbauer ha dicho que era mejor con Beckenbauer en ese mundial, en una entrevista diciendo que el mejor en ese entonces no era él, sino que era Elías Figueroa. Ojo, Elías hizo un gran mundial, hizo un muy buen mundial. Hay algunos videitos de los partidos y Elías para arriba tremendo. Lastimosamente Elías se le va a vincular por su simpatía con la dictadura. Simpatía que él después dijo que no, que era algo de buena onda, ingenuidad, pero Elías lamentablemente se le simbolizó con si no me equivoco, con la campaña en sí.
Claro, estuvo presente en la campaña del sí. Sí. Las garras del pinochetismo. Bueno, varios. Varios, pero lo de Elías, claro, era un golpe bajo, yo creo, para el más fanático del fútbol. Quedó marcado con esa campaña. Además que era tan mala esa campaña, Diego, era tan mala. Pero bueno, eso es para otra conversación, pero era tan mala. Nos salimos aquí de esto, pero era tan mala esa campaña. Vean la película no y se van a dar cuenta. Oye, ¿cuál es el documental que le voy a decir a los chiquillos que nos están viendo? Hace unos pocos días atrás en España falleció Michael Robinson, otra figura del Liverpool que después se radica en el fútbol español, estoy hablando de la década de los 80, y después hace una muy laureada carrera periodística en España. De esa carrera periodística nacen los famosos Informe Robinson, ¿Ya? que va a ser el canal más de España durante años, 20 años, un tipo muy reconocido en el medio español y mundial del mundo futbolístico, y reconocido porque era un tipo involucrado con los procesos sociales dentro del fútbol. Informe Robinson tiene un capítulo especial para el Chile de esa época. De hecho le llama el capítulo Por la razón de la fuerza, Informe Robinson, Chile por la razón de la fuerza, si no creo que se llama, donde hace un hincapié detalladísimo con unas entrevistas muy buenas. Hace al Pollo Belli, a Guillermo Páez, a Caselli, a Chamaco, que hay unas grabaciones antes que falleciera. Y el Informe Robinson hace el contraste con la historia triste del Estadio Nacional, con la historia triste de esta selección. Y fue meses antes de que Chile ganara la Copa América. Y que para voz de Vladimiro Mimisa, para voz de Pollo Belli, todos ellos decían que el Estadio Nacional le debe alegría a la gente, le debía algo que sucediera, que por fin pudiera dejar descansar un poquito lo catastrófico que fue, y cómo la dictadura manchó ese equipo, lo contaminó, y como entre broma y en serio, de verdad era todo lo que sucedió con la selección en el 70 y 80, sobre todo mediados de los 70 y 80, pareciera que era, el mundo de la dictadura era yeta. Teníamos, no sé, empañó grande equipo y van a pasar grandes bochornos a su vez. Oye, un detalle, para complementar lo del Mundial, para cerrar ese punto y abrir otro, se pierde, como bien dices tú, con Alemania Occidental 1-0, partido apretadísimo. Se empata con Alemania Oriental a 1 y se empata sin goles con Australia en un diluvio. En ese fue el partido que te menciono del banderín. O sea, en la práctica el equipo, si bien es cierto, no ganó, solo tiene una derrota. Y por el marcador mínimo, o sea, no se puede, y con el campeón del mundo, o sea, no se puede decir que se les pasó por arriba. Como bien dices tú, suerte, faltó un poco de pericia, jugó mucho lo mental, el ambiente muy denso, digamos, y eso afecta al desempeño de estos muchachos en ese mundial. Sumado al bochorno previo de la clasificación, el gol, la vergüenza. Nada, parece que desde ahí todo de ahí se mufó. En el fútbol la mufa existe, es real. ¿Ya? Bueno, después primer bochorno dirigencial del equipo. Después, en el 78, no clasificamos. No, quedamos por el equipo. Reitero, buenos equipos. De hecho, Chile entre el año 78, 77, 79, no recuerdo cuál es el que llega a la primera final de Copa América. Increíblemente queda fuera de Argentina 78, increíblemente. Mismos similares como era como ya la segunda parte de esa generación de Alemania en 74. Y obviamente ya Chile se empieza a notar una especie de desesperación de un fútbol que jugaba como la época. Siempre se jugaba como se vivía. Chile muy pragmático, empieza las selecciones chilenas colgadas del arco, 2 líneas de 4, a rato una de 5, fútbol muy mezquino, y por presiones externas del ambiente influye también el ganar o ganar, que la patria, que la grandeza, que ustedes representan no solo al fútbol, sino que a todo
y empieza como todo eso que es muy perturbante. Ese discurso tan patriotero. Sí. Y se refleja en la eliminación para el Mundial del 78. Claro, efectivamente. Después tenemos como un resurgir, un renacer, un volver a creer con esta selección que va al Mundial del 82 en España. Ojo que de por medio se anota un bochorno. A ver, cuéntanos. Involucrado un joven Cóndor Rojas, donde falsifican pasaportes para, no sé si unos campeonatos panamericanos o preolímpicos, algo así. ¿Ya? Y la dirigencia da la orden, la ejecutan algunos jugadores de falsificar los pasaportes, es decir, iban pasaditos en edad y fingieron que tenían, es como una práctica muy africana. Hicieron la Gran Nigeria, eso te iba a decir yo, hicieron la Gran Nigeria. La Gran Nigeria, la Gran Senegal, quisieron pasar colado y lo descubrieron, y obviamente hubieron sanciones y fue un episodio vergonzoso porque Chile quería jugar a las trampas al mismo nivel de Argentina y Uruguay, que son tremendas escuelas, pero era un perrito chico que no tenía cómo. Y claro, uno siempre va a terminar enjuiciando a los actores que lo ejecutaron, pero pasaba como colado quienes estaban detrás. Y en ese entonces el presidente de la ACF es el familiar del general Gordon, el carabinero, es familiar, tiene un lazo familiar, y empiezan todo ese nivel de trampa de ganar o ganar a toda costa, y cómo tenemos que ser más vivos que el argentino, más vivos que el uruguayo, y resulta que terminaba saliendo mal el plan. Paradójicamente, de años más tarde el Cóndor se va a anotar el episodio la guinda la torta en estos bochones. El más triste de todos los escenarios. No, creo que con una selección que abandona, además, que es una cuestión que tampoco habíamos visto nunca antes, una selección que abandona la cancha, que el castigo y el por qué Chile no puede pelear la posibilidad de clasificar a Italia, no es por lo que hace el Cóndor, porque el Cóndor lo penalizan individualmente, y a todos los jugadores son penalizados individualmente. Si finalmente lo que pasa es que el equipo es penalizado por abandonar el partido. Entonces, por Bocó, pero claro, se dejó el encuentro votado y se fue en medio de la incerteza, y finalmente es eso lo que es penalizado, y esa es la razón de por qué no se puede participar en la eliminatoria a Estados Unidos, no a Italia, porque la eliminatoria que se está... pero el castigo dura hasta el 94. Aplica para el 90, y al 94 están castigados, no pueden participar. Vamos para el 82. Dale. Otro veranito de mucha expectativa, mucha esperanza, mucha publicidad. El Chile del ladrillo 77 extrañamente empieza a sentir la debacle económica que se refleja en la debacle deportiva de la selección. Un Chile que en el camino de la eliminatoria 80-81 la rompe, equipazo, porque tenía muy buenos jugadores, y que algo pasó, mucha presión nuevamente. Vuelvo a reiterar esa invitación a la moneda, esas visitas del señor en ese entonces, muy falleta, no lo voy a nombrar porque es muy buena. El general Pinochet, lo voy a nombrar, voy a hacer las visitas de Pinochet, las fotitos. Es la primera generación de futbolistas chilenos y de una selección que empieza a ir a algunos programas, y se empiezan como a desconcentrar. Es decir, hacen una muy buena eliminatoria, pero el camino previo al Mundial se empieza a ir abajo, y se va a notar uno de los bochornos tanto en cómo se rompió la expectativa. Y, como dice un amigo, con España 82 no solo decayó la selección, se fue a pique, sino que se fue a pique todo Chile, en lo social, en lo económico, y se fue a pique la dictadura, y se fue todo el carajo. Todo. Entonces de repente quizás deberíamos, no sé si agradecer o culpar el penal que falla Caselli en el 82 contra Austria, pero es como que todo empezaba mal y todo era muy yeta. Como dijo alguna vez Eduardo Monbalet, Martín ganaba todas las peleas previas, iba a Japón, perdía, iba a México, perdía, algo pasaba. Bueno, a ver si lo digo ya, Arcuro y Linton eran yetas. Yo creo que la yeta está en los
traje militar. La cosa es que ese equipo se vicia. Pause, Diego, pause, momento, para hacer contexto para que podamos entrar al Mundial. Cosas básicas, ¿quiénes son como las grandes estrellas de esta selección 82? Caselli, obviamente, Elías, que todavía está en plenitud, Juan Carlos Letelier, que por ahí lo nombraste tú, Patricio Yáñez, Eduardo Monbalé, por ahí están los jugadores como ancla. Me parece que aquí sí Gatos Ben está presente. Sí, el Gato sí. ¿Ya? Entonces, y le toca la eliminatoria, porque en esa época no se jugaban todos con todos, ¿cierto? Sino que en esa época teníamos selecciones con las cuales había que jugar esas llaves y se podía aspirar, ¿sí? Paraguay y Ecuador, ¿ya? Paraguay y Ecuador, y acá es donde ocurre el famoso y clásico gol de Pato Yáñez, que arranca solo por la banda, el clásico relato de Carjuro del Yáñez, ese mismo que está usted imitando con tanta claridad. Esa es la eliminatoria. Y una vez que le toca ir al Mundial, le toca al grupo B. Estamos aquí con datos en mano. Le toca nuevamente, y por Dios, nuevamente, Alemania Federal. Finalista de este Mundial. Contra Italia de Paolo Rossi. Claro, finalista, o sea, había sido campeón en el 74 y esta Alemania ya iba camino a ser finalista. Y le toca contra Austria, a donde usted comenta que está el famoso y maldito penal de Carlos Caselli, que hasta el día de hoy se lo recuerda, y está un desconocido equipo de Argelia. Esos son los equipos que enfrentan a Chile en ese mundo. Hay anécdotas muy sabrosas que aportan al bochorno. Por ejemplo, el señor Santibáñez, el técnico de la selección chilena, Teletín, como le llaman en la época, Santibáñez entonces, otro era campeón con San Felipe, con Unión, si no me equivoco, caracterizado por un fútbol muy, muy defensivo. O sea, la escuela del fútbol chileno ratón, que en esa época después se tomaba con humor los programas como el Happening, que somos ratones, que somos defensivos, qué sé yo, colgados del arco, se consolida con Santibáñez y demuestra un poquito el perfil de inseguridad que hay en las mentes chilenas socialmente. Muy inseguro Chile, porque había mucha calidad, muy inseguro, muy defensivo, muy pragmático. Era una sociedad muy pragmática el Chile de la dictadura y se reflejaba en el fútbol. O sea, se vivía mucho así. Alguna Galeano dijo que Uruguay fue campeón en el 50 porque Uruguay vivía en los mejores momentos social y económicos. El fútbol es reflejo de una sociedad del momento y esa selección era el reflejo del Chile de la época. Timurato, colgadito del arco, defensivo, inseguro, verbalmente agrandado, un equipo muy Santibáñez, un técnico que parafraseaba mucho. De hecho, hay una anécdota donde Santibáñez estimula a Lizardo Garrido: mira, tú soy flaco, soy araucano, y tienes que ir al cruce y ganar, y los alemanes son estos, son niñitas, qué sé yo. Cuando Lizardo Garrido entra al túnel y ve a Rummenigge, que hace una pena el biotipo alemán, y que ya nos cuenta que el sonido de los toperoles ya no hizo que el equipo chileno entrara así acabadísimo. Sumado a que hizo una previa preparación del Mundial horrible. Ese equipo estuvo encerrado como 3 meses en España, si no recuerdo mal, jugadores que estaban chatos, mal gestionados, la dictadura casi ocupándolos como la salvación total de la dictadura de Pinochet, la salvación de la economía. Es decir, si a Chile le iba bien el Mundial, automáticamente la economía le iba bien. Y los manejaron como cortina y salió todo mal. De hecho, Santibáñez preparó a los jugadores con un curso de cueca previo al Mundial para representar la patria, la nación, lo que nos piden. Mucho chauvinismo. Yo creo que una sección es más marcada por el chauvinismo. Y aparte de la despedida pomposa que le dieron antes de partir a España, y salió todo mal. Osben, que era el arquerazo, se le colaron los goles, jugó nervioso. Mal. Dato no menor, Diego. De los 3 partidos, y hagamos la comparación con la selección 74, de los 3 partidos, perdieron los 3 partidos. Perdieron los 3 partidos, y ojo que Santibáñez o alguien por ahí en el plantel deslizó: ¿cómo no le vamos a ganar a Argelia? Ese era el comentario en la época: ¿cómo no le vamos a ganar a Argelia?
no le ganamos a Argelia. No. Así terminó la revelación ese mundial. Es súper interesante esto que estamos hablando, porque estamos hablando igual de selecciones que, si bien es cierto, tienen buenos jugadores, lo hemos repetido, con pésimas, digamos, presentaciones en los mundiales, generaron finalmente esta sensación de que la selección chilena no tenía resultados afuera, y hay mucha gente que quizás nos va a ver que no logra comprender esto, no lo logra comprender porque nacieron con una selección que ganaba los partidos, que iba a los mundiales, que ganaba copas, que luchaba los partidos, y por lo tanto yo me atrevería a decir que hasta la selección de Francia 98 no tuvimos algún éxito mínimo deportivo, que fue como un veranito de San Juan, lo del Francia 98, y después entramos en un pozo de nuevo que logramos salir con esta última generación, que ya se está acabando, por cierto, y ya vamos a hablar de estas últimas generaciones, pero antes del 97, del 98, teníamos puros fracasos deportivos. Y muchos de ellos, la década del 80, marcados por mucha ilusión y mucho chauvinismo, como te decían delante con el tema de la dictadura. La dictadura se apoderó del fútbol y de la selección. España 82 fue la derrota de Chile, también de la primera gran derrota de la economía de ese entonces. Pareciera que el penal de Caselli fue el presagio. Otra vez un muy buen equipo, encabezado por Aravena, por el mortero Aravena, entre su figura. Aparecen nuevos jugadores, nuevas generaciones, entre ellos Condor Roja, etc., que llegan al final de Copa América en Argentina. Ojo, con un fútbol que se atrevía con ciertos rivales, pero cuando se jugaba contra los grandes de la época, para atrás, inseguro. Era bien de hasta verborrea, pero muy inseguro en el lado de jugar. Se pierde la Copa América contra Uruguay en Argentina. 87, Copa América 87. Con un desconcentrado Condor Roja. Porque digo desconcentrado porque saben los medios, el entorno político muy invasivo, muy chauvinista. Le hace una entrevista previa a la final, el Condor se estaba separando, estaba con problemas, el tipo entró totalmente fuera su cabeza en otra, y el error de la jugada, lo que va a buscar en internet, el gol de Bengoechea, que le da el título a Uruguay, y Chile con ese fútbol muy pragmático. Ojo, en esa época yo creo que nuestros papás, tíos, Chile, había mucha ilusión, mucha expectativa, pero en el fondo sabíamos que era un equipo sumamente inseguro, pragmático, siempre quería ir a la segura, con trampa, pero no le salía, y se terminaban perdiendo los cracks y procesos que pudieron haber terminado mucho mejor. El corolario de esto, bueno, el Maracanazo del 89. Que da para un tema, para un programa solo. Solito. Vamos a darle un barniz nomás. Que yo antes te mencionaba, el Cóndor se involucró en el caso de los pasaportes cuando era un joven, y en el pic de su carrera, el año 89, se involucra en este bochorno de querer pasarle un gol con trampa al Brasil de Careca, al Brasil de Dunga, al Brasil de Branco. El Brasil de la FIFA. Un Avalanche desesperado porque Brasil ganara algo en su presidencia, desesperado, no iba a quedar afuera por ningún motivo. O sea, ¿en qué cabeza les caía? Se le ocurre este plan con el DT Orlando Aravena, presionado también por la autoridad de ese entonces, el IGD, la Asociación Central de Fútbol, muy presionado por la política de la época, y porque también desde la moneda con el dictador le exigían a la selección cosas casi de margen político determinante, y no iba a pasar. Y a su vez estimulaban del ganar o ganar. Oye, seamos como los argentinos, pues si hacen trampa y ganan. Pero los argentinos, ¿cuántos años de circo tenían esto? Y lamentablemente la década del 80 termina con el bochorno del Cóndor, que como tú bien decías delante, somos sancionados por retirarnos. Ahí veamos que no sabíamos hacer ni trampa. Nos sancionan por irnos de la cancha. Y después vienen las sanciones personales a Tengo, a Alejandro Koch, el médico, a Orlando Aravena y al Condor Rojas, que después que juramentó por su hija, por la patria, por el país, un año o meses después terminó reconociendo que estaba presionado y todo lo que quería saber.
Los 90 era una época, los 90 de la ilusión, la época del jaguar latinoamericano, del despegue, de la alegría ya viene. Empieza con una selección chilena más expectativa, obviamente. El efecto político, social, el chauvinismo se mezcla muy peligrosa. Y se vive, Chile hace una muy, tú te decías, hubieron episodios buenos, pero no eran verdaderamente una lumbrera. La Copa América 91, que es una buena Copa América, y tenía que ser una buena Copa América porque estábamos en local, y mezclaba, ese equipo mezclaba la base del Colo-Colo campeón meses atrás de campeón de la Libertadores. De ahí en adelante los procesos suelen ser entorpecidos. El técnico más ad hoc para dirigir la selección chilena, que es Mirko Yossi, firma con la selección, termina renunciando porque no están los medios, con diferencias, dirigencias mediocres, dirigencias que era la herencia de las malas gestiones de los 80, y se topa con una generación de futbolistas ya treintones, con algunos más jóvenes, Marcelo Sala, que es la generación que va a Francia 98, con un Nelson Acosta que, ojo, no cambia el libreto. Todos sabemos que políticamente que Don Nelson era la escuela ochentera y... Remasterizada. Una escuela del 80 con Salas crack y Zamorano ídolo. Goleador, claro. Goleador, era eso. El resto era un poquito un barniz de lo de siempre. Y la selección que tuvo le fue bien, por eso digo, el fútbol pareciera ser una fiel representación de los momentos sociales, los contextos de momentos. El Chile jaguar, este Chile que se abría al mercado de los libres tratados de comercio de esta sociedad, esta clase media que está ahí cada vez más aspiracional, se retratan en la generación de Francia 98. Podía hablar con un amigo que es experto en teleserie y me decía el caso de un personaje de Pepe Sosa en la teleserie La Fiera, que era el típico chileno clase media sacrificado que se gastó todo para ir a Francia 98, mucho endeudado. Esa selección tiene ese componente, sí. Y bonita, es bacán. ¿Cómo se llama? Tiene un nombre, es como pintoresca, es como una selección pintoresca. Yo creo que el mejor reflejo del Chile jaguar. Sí, es verdad. Que después se repite un poco, ojo que se repite después un poco con el Chile en Brasil 2014. Muchos chilenos viajando, como que nuevamente se reitera esta ruedita. La economía pujante, la sociedad chilena la estamos pasando muy bien. Claro. Y el fútbol retrata un poquito eso. Cuando, vuelvo a lo social, ya lo histórico, cuando en el año 2000 la economía entra con un poco receso y Chile empieza a caminar ahí, coincide con el fracaso de un proceso que yo creo que es el bochorno más grande, por lejos, y ahí es cuando el modelo de fútbol chileno ya estaba totalmente colapsado y muerto, que es la gestión de Mosquera. Después pasa a manos de el Chocopanda. No le diga Chocopanda, que es feo. No, Chocopanda, si todos lo conocemos como Chocopanda. Reinaldo Sánchez. Don Chocopanda para todos ustedes. Google, Chocopanda, le va a salir al tiro. Don Choco de Wander, otrora empresario microbusero, que increíblemente y en un bochorno de elecciones llega a la ya NFP, alicaída NFP, y se anota el proceso con Chile en último lugar en las clasificatorias para Corea-Japón. Nadie entendía nada como un equipo que ha ido a Francia, que en el 99 sale cuarto de la Copa América, y que de repente en el 2000-2001 terminó último. Yo creo que ese fue el punto en donde la selección chilena y el modelo ochentero, setentero empieza a ver la luz final. Después obviamente sigue Reinaldo Sánchez y nuevamente se farrea una generación que choca con un nuevo paradigma futbolista. Ojo, el futbolista chileno siempre fue medio fiestero y con fama de divo, pero en la primera mitad de la década del siglo XXI da la impresión de que el futbolista chileno estaba muy cargado, o sea, ya era excesivo, hecho bolsa, carretero, curado, llegando, todo mal, y otra vez un proceso se va al tacho de la basura que empieza con Buenal Olmos, con el famoso nuevo camarín. No tuvo, lo único nuevo es que pasaron las canchas en Pinturán, ¿no? Y Chile queda eliminado con Nelson Acosta en la banca. Se recurre a Nelson Acosta nuevamente para ver si hacía el milagro para ir a Alemania 2006
y queda fuera Chile. Y con ellos nos damos cuenta, los amantes del fútbol, que ya los carreteros y el jugador facha, el jugador concepto mecano, no más. Y ahí se acaba todo. Y la buena lectura que hace Harold McNichols, que entiende que el cambio no era un cambio que tiene que ser solamente de generación o de verborrea de un nuevo camarín, tenía que ser un cambio radical hasta la entraña. Y ahí, bueno, viene Bielsa, que también amerita otro capítulo. Si hacemos una revisión exhaustiva, la generación más mala para mí es la de el proceso de Corea-Japón, pero la generación del 82 me es triste y a su vez me da risa un poco, porque creo que evidencia el fracaso de la sociedad en la época, sobre todo política. Y ojo que la del 74 que partimos comentando también te evidencia un poco la tensión social que se vivía, el temor, el miedo, el no estar, digamos, fresco, concentrado. Mucho de eso está cruzado por esas elecciones que mencionamos, muy en conjunto con lo que significó la dictadura también, ¿ya? Ahora, esto es importante porque la gente a veces piensa que el fútbol es solo fútbol, y el fútbol es parte de la sociedad, tiene lecturas bien profundas cuando uno la ejecuta, y tiene relaciones que son históricas, que son también de largo análisis que uno puede ir desarrollando. Por eso hay historia social, y por eso en el fondo el fútbol es parte de esta historia social que uno puede ir construyendo. Yo a la generación del 74 le llamo como una estrofa a la canción de Calamaro, paranoia y dolor. A mí el fracaso de ese equipo da dolor, da pena, porque un equipo que había calidad, había un proceso detrás del Zorro Ramos que era bueno, pero la dictadura repercutió profundamente en él, y todo lo que tú antes mencionabas, y del ambiente, en cómo se gestó. La del 82, el fracaso de la gestión futbolística y las manos de la dictadura pleno. O sea, nos queremos poner el nivel del fútbol uruguayo, del fútbol argentino, que en la época predominaba, y resulta que terminó todo en bochorno, que uno lo lamenta por los futbolistas buenos que habían en la época. Pero bueno, un detalle, Diego, que antes que se nos pase, y ya nos queda bien poco, no me lo van a perdonar los amantes de aquel equipo. La selección 74 tiene su base en Colo-Colo 73, finalista de Copa Libertadores. Robado. El robo de Independiente. Sí, hay que mencionarlo porque de la misma manera que hemos hablado de otros equipos que tienen sus bases, sus fundamentos en determinados equipos, el del 74 tiene sus fundamentos futbolísticos y de jugadores particulares en lo que fue Colo-Colo 73, que fue además también utilizado en su momento políticamente, en este caso ya por la Unidad Popular, que también hubo un uso ahí también del deporte. Algunos historiadores dicen que el Colo-Colo 73 retrasó el golpe militar. Sí, pues, no son pocas las cosas que hablan de eso. Diego, te pongo en otro escenario. Toda la semana elegimos el crack de la fecha, el crack del programa, pero antes de eso, antes que digáis quién es, yo te voy a dar un pase gol. Este es como el pase del Coto Sierra a Sala en Wembley, ¿ya? Y te voy a decir que hay un hashtag, hay una página en este caso en Instagram que precisamente habla acerca de las figuras. Cuéntanos un poco eso, ¿eh? Es una humilde tribuna futbolera que nace a partir de esta melancolía que nos ha dado el encierro y que nos desarrolla extrañar tanto el fútbol, que se llama Hablemos de un Crack. Ahí todo juntito, es un Instagram donde le hacemos un perfil a un crack por día, determinado, de cualquier generación, cualquier lugar del mundo, y ha sido bien divertido, ha sido bien entrete, echarle una miradita, mezclamos ahí algún texto con romanticismo, con anécdota, es como un texto cuando te preguntan en un carretito y háblame de un crack. Hemos hablado en la tribuna de Hablemos de un Crack, por ejemplo, empezamos con Galeano, y los viernes, por ejemplo, subimos una fotito dedicada a un jugador que le guste la fiesta. Los sábados son para los porteros con el hashtag Salí que sábado. Los domingos buscamos a alguien mucho más templado. Los lunes es el anti-crack, le decimos, no porque sea malo, sino porque es un tipo más villano, va en blanco y negro, de hecho. Este lunes fue Erin Cantona. Le rendimos homenaje al Cholo Simeone, que cumplió 50 años ahí.
Y ayer, como era el ombligo de la semana, el medio sector, le dijimos un gran mediocampista para hablar, que es Andrea Pirlo, amante del vino y un jugador atípico porque nacido de la clase social alta italiana, de la ciudad de Brescia, pero un tipo con una humildad que ni siquiera el muchacho de más abajo tiene. Hablemos de un crack, tiene mucho del componente de lo que hacemos acá en el muro de esta sección deportiva, divertirnos, mezclar anécdotas, lo social, lo político, que inevitablemente algunas Maradona dijo: la pelota no se mancha, lamentablemente Se mancha. se hace mancha. Oiga, pero entonces hablemos de un crack en Instagram para que lo busquen, para que lo lean, para que lo comenten también. Siempre es importante el comentario para que vaya fluyendo, todo vaya mejorando. Pero el crack de esta jornada, de este programa, ¿quién vendría siendo el crack hoy? Hoy día le conté este viaje nostálgico, de bochorno y tristeza, uno que se merece una tribuna y que los muchachitos de la nueva generación de verdad des un tiempo y conozcanlo. Chamaco Valdés. El gran Chamaco Valdés. El gran Chamaco, goleador, segundo goleador histórico. Fue el goleador histórico, perdón, no menor. Fue goleador histórico décadas, hasta ahora que fue superado. Uno dice, no, Paredes, extraordinario, 9 de área, sí, pero el Chamaco era mediocampista, ojo. Lo cual yo siento que le da mucho más ponderado. Alguna vez mi abuelo fanático Colo Colo me decía que como Chamaco no habrá ninguno, ni siquiera Caselli. Hay una discusión ahí tremenda, es como comparar a Vidal con Alexis Sánchez, claro, entre Caselli y Chamaco. Grande amigo ellos, Chamaco y Caselli. Tal vez el crack del día puede haber sido el Chino, pero yo creo que se merece una reivindicación merecida. Chamaco Valdés, que en paz descanse. Caselli estuvo laureado, ha estado laureado toda la vida. Yo creo que humildemente Chamaco merece compartir ese podio ahí, palmo a palmo con Caselli. El crack del día es Chamaco, que ojalá esté ahí tirando unos bolsitos y unos pases por alguna parte de este universo. Para que lo googleen, para que lo busquen en videos, para que busquen documentales. Hay muchos documentales, hay un documental que habla precisamente de Colo Colo 73, usted ahí lo va a poder en el fondo ver. Y ya que nos va quedando poquito, el libro que dijimos que íbamos a todas las semanas es Señalaron. ¿Lo tenía a la mano ahí? Espérate un momento, ¿lo tenía a la mano? Ya, por abajo, ya, dale, vamos, pásalo. Acá está. ¡Oh, qué creativos que somos! Ahí está. Estamos innovando. Estamos innovando. Esto no se ha hecho nunca se ha hecho el COVID esto de pasarse las cosas por la cámara. Ya, oye, anecdotario del fútbol chileno: Juan Cristóbal Guarelo y Luis Urrutia O'Neill, más conocido como Chomsky. ¿Ya? Buena dupla. Buena dupla. Buena dupla. ¿Qué vamos a encontrar acá? Anécdotas, totalmente. Es un libro de verdad para el futbolero que se quiera reír. Si bien un libro estadístico, pero es un libro que, si usted en la mesa quiere un día ir a visitar a su suegro y le gusta el fútbol antiguo, etcétera, tiene que leerse esto porque va a quedar parado. Hay muchas anécdotas buenísimas, mucho hincapié en historias que pasaban mucho en los años 70 y 80, sobre todo muy sabrosas. Hay una que a mí me parece mi preferida, es de un crack argentino que llegó a la U, que hoy en día es un reconocido comentarista, es campeón de Libertadores como técnico, Héctor Bambino Veira. El Bambino revolucionó el fútbol chileno en los 70 jugando por la U. Era un buen jugador, pero más que nada por su carisma, sus locuras. Dicen que el Bambino debutó con un muchacho, para que se hagan una idea. El Bambino dejó mucha buena historia en su paso por fútbol chileno. Vino un crack de Huracán, del fútbol argentino, un crack, de verdad un crack, que lamentablemente el vicio y el alcohol no lo dejó ser el nuevo, quizás el nuevo al pedestal de Maradona, qué sé yo, que es René Hausemann. Hausemann dejó muy buena historia en su paso por el fútbol chileno, está acá en el anecdotario. Un tipo extraordinario futbolista y extraordinariamente bueno para el frasco. Y Hausemann llegó en la época donde Colo Colo salían platas de no sé dónde para traer a un crack como él. Imagínense, Bambino Veira, ídolo en San Lorenzo como futbolista y como técnico. René Hausemann, ídolo del Huracán del 73, un equipazo que va a ser la base de la Argentina campeón del 78.
y sus historias más desopilantes en su carrera en Foto por Chile, más las historias de un montón de futbolistas chilenos, el Pato Yáñez, Caselli, capítulos pasados y Zamorano, esa unión en la cancha, pero pareciera enemistad fuera de ella en Francia 98. Un muy buen libro, lo recomiendo. Oye, chistoso. Diego, leo cortito, mira, porque la encontré así, me pareció interesante, tiene que ver un poco con lo que hablamos hoy día. Esto en relación a Caselli, año 82. Dice, a Carlos Caselli y sus compañeros de la selección le decían Eliseo Salazar. Esto porque en los entrenamientos, cuando se debía trotar en torno al complejo Juan Pinto Durán, el delantero de Colo-Colo siempre abandonaba en la segunda vuelta. En la pretemporada de Alto Jahuel, el chino Caselli no quiso humillaciones. Cuando el preparador físico le mandó a hacer un exigente cross de 8 kilómetros, Caselli le hizo dedo a un camión de basura y ganó por paliza. Ahí tenéis cosas como esa, usted las va a poder pillar ahí. ¿Por qué Caselli llegó pasadito de peso a España 82? Por el camión. Por el camión, ahí estamos, ¿viste? Ahí está, no quería entenderlo. Ya, oye. La de Lizardo Garrido, la que contaba por ahí, con los alemanes en el túnel, está acá. Si ¿Está acá? Ya, bien. Ya entonces, todas las semanas, un libro, todas las semanas, un crack, y una historia futbolera asociada a los procesos sociales y históricos es lo que estamos tratando de ofrecerles semana a semana. Así que, ya saben, ojalá nos comenten, nos indiquen cosas que les pueda interesar, saber, conocer, algún tema en particular, sugerencias, no están de más. Eso sería, Diego. Manuel, abrazo de gol en la hora. Abrazo de gol con COVID y en la hora. En la hora, sí, pero minuto 48. Minuto 48, mira. Ya han habido, te quiero contar que han habido de eso. han habido varios. ¿Algún tema? El Chile sufrió varios en contra. Uy, sí. ¿Algún tema para la próxima semana que lo podamos delinear? Algo que se te ocurra, lo conversamos, pero para que quede ahí en el ambiente. Podríamos echarle una miradita, extrañamos el fútbol europeo, que a esta altura, en estas fechas, estaría cerrándose si no fuera por el COVID. Podríamos recordar algunos equipos legendarios europeos, pero de la década del 70, 80, 90. Hay varios equipos que también eran reflejos sociales, con grandes cracks, grandes ídolos. El Ajax de Cruyff, por ejemplo. El mismo Bayern Múnich, que es en la base del equipo del 74, con Beckenbauer, con Gerd Müller. El Milan de Arrigo Sacchi. Otro día salió una imagen del Milan de Ancelotti en el 2004, ese equipo que jugamos en WNL en la mayoría. Y un día a un amigo le dije, está el Milan de Arrigo Sacchi, que era un equipazo, con Van Basten, con Rick Gullit, con Rijkaard. Echémosle una mirita tal vez a ese equipo, y hay hartos cositas sociales ahí entre medio. Cruyff, por ejemplo, varias cositas que aportar tal vez. Podríamos echarle una mirita y también estamos abiertos a sugerencias, lógicamente. Estupendo. Nos vemos entonces, un abrazo a toda la gente que nos está mirando Radio El Muro. Recuerde, este es el bloque deportivo que estamos generando, y opiniones, comentarios y sugerencias, estamos abiertos a recibirlas con mucho cariño. Abrazos.